Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Hoy mi grupo, conformado por Naomi, Jimena y mi persona, Antonella Cayupe, vamos a exponer sobre los dos primeros capítulos del primer libro de Vitruvio. Este libro expone básicamente las reglas de la arquitectura. Comencemos con la definición de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura, según Vitruvio, es una ciencia adornada por muchas otras disciplinas y conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es solo diseñar planos o poner en marcha muchas construcciones, sino que debe saber las otras áreas que se involucran con la arquitectura, como lo son historia, la literatura, astrología, entre otros. Además, la arquitectura es práctica y teórica. Es decir, debes saber ejercer un buen proyecto. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra teniendo conocimientos previos que te ayuden a avalar tu proyecto, así como el continuo ejercimiento de este que te dará experiencia. Por esto, si solo tienes un aspecto de estos, no funcionará. Por ejemplo, un músico puede tener conocimiento, saber de notas musicales, pero nunca o casi nunca toca un instrumento. Entonces no podrá mejorar, no tendrá experiencia. ¿Por qué? Porque no tiene práctica. También Vitruvio menciona que como las demás artes, la arquitectura tiene estas dos cosas llamadas significado y significante, donde el significado es la propuesta y el significante es la demostración. También menciona las características que todo buen arquitecto debe tener. Y estas son las de ser ingenioso y aplicado, donde explica que el arquitecto también debe ser literato. ¿Qué quiere decir? Que debe conocer sobre las lenguas cultas, como lo son el latín, además del italiano y el francés, que le ayudarán a adquirir conocimientos de estas regiones en las que se habla estas lenguas. Además, debe tener un buen ojo, por ejemplo, para saber cómo usar la iluminación dentro del lugar. Debe saber de geometría para saber diseñar planos, debe saber de aritmética para saber los costos de un proyecto. También debe saber de historia, como lo mencioné antes, porque así podrá fundamentar acciones que realizará durante la obra, como son diferentes usos de materiales, o en esa época los distintos tipos de ornamentaciones que se ponían, por qué va aquí, o por qué no aquí, o por qué de esa forma. Gracias. Según Vitruvio, un arquitecto debe tener conocimientos teóricos para poder diseñar y construir estructuras sólidas y funcionales. La teoría nos permite entender los principios fundamentales en la arquitectura, basada en los conocimientos de la geometría, la aritmética y la física, que son necesarios para llevar a cabo los proyectos de construcción. Por ejemplo, la geometría nos beneficia en gran medida a la arquitectura, debido a que se utilizan instrumentos como el compás y la regla, los cuales permiten la representación sencilla de las plantas arquitectónicas en los planos. Dentro de la aritmética se realizan diversas tareas, como el cálculo de los costos, la toma de medidas y la solución de complicados problemas relacionados a las proporciones del proyecto. Por último, la física se utiliza para comprender y aplicar los principios de resistencia y equilibrio en la construcción de edificios sólidos y duraderos. Sin embargo, la teoría por sí sola no es suficiente, y un arquitecto también debe tener experiencia práctica en la construcción y la ingeniería, para poder entender los desafíos y limitaciones que enfrenta su trabajo y mejorar sus diseños. Además, Vitruvio también destaca en la arquitectura que es importante que los arquitectos tengan habilidades en el dibujo y la representación gráfica. El dibujo nos permite a los arquitectos a comunicar nuestras ideas y diseños de manera efectiva a otros profesionales y clientes. Vitruvio también afirma que un buen dibujo debe ser claro y preciso y bien proporcionado. También señala la importancia de la inspiración y la creatividad en la arquitectura. Un arquitecto debe ser capaz de crear sus diseños únicos y originales,
que sean funcionales y estéticamente agradables. Asimismo, este manifiesta que la inspiración puede provenir de diferentes fuentes, incluyendo la naturaleza, la historia, la literatura, la música y la filosofía. Por ejemplo, el conocimiento de la naturaleza es fundamental para diseñar edificios sostenibles y eficientes, mientras que la historia ayuda a evitar errores y aprender de los logros del pasado. La literatura y la filosofía, por otro lado, le permiten al arquitecto entender los conceptos estéticos y simbólicos detrás de una obra. Y por último, la música puede inspirar en la creación de formas y espacios. En consecuencia, todo arquitecto debe combinar y tener conocimiento proporcional de la teoría y la práctica que le brinda la experiencia para obtener buenos resultados para todo tipo de proyecto en construcción. Hola, soy Naomi Castillo y voy a hablar sobre el capítulo 2 del libro 1 de Vitruvio. Vitruvio nos habla en el capítulo 2 sobre de qué consta la arquitectura. La arquitectura consta de ordenación, que es la comodidad de los miembros y del edificio y de la relación de la simetría. Luego está la disposición, que es la composición al edificio en orden a la calidad. Existen tres especies de composición de la disposición, que es la etnografía, que son dibujos pequeños con compás y regla. Luego está la ortografía, que es la representación en pequeño de la frente del edificio. Luego está la escenografía, que es el dibujo sombreado de la frente y de los lados del edificio y se unen en un punto. Ahora, nacen tres especies de ideas de la meditación y de la invención. Está la euritmia, que es la composición del edificio cuando su altitud se proporciona a su latitud y su latitud se proporciona a su altitud. Y esto se suma todo a su simetría. Así como la simetría en nuestro cuerpo, sucede lo mismo con la construcción, como por ejemplo, sabemos que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es igual a nuestro lado derecho, igual el corte, por ejemplo, cuando hacemos un corte en planta, se ve el mismo de un lado y del otro. Ahora, el decoro. Cuando se construyen en costumbre o por naturaleza, llamado en griego tematismos, que era por rito, por ejemplo, templos a Júpiter, al cielo, a la luna, al sol, etc. Estos se dejaban a descubierto y sin techo, ya que por esta razón se tenía que resaltar la belleza y los efectos de estas deidades en sus templos. Ahora, el decoro de costumbre. Por ejemplo, que a los edificios la magnificencia les correspondía al interno, ¿no? Ahí estaba la obra, al interior. Está el decoro natural, donde decían que los templos se procuraban en sitios más sanos, como por ejemplo, donde se podía traer agua salubre. Luego está la distribución. La distribución es un empleo de los materiales y sitio y un gasto económico en obras, y que la distribución en los edificios se debe adaptar a los habitantes. Eso es todo, muchas gracias.